Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Málaga en blanco y negro. Hoy volvemos a disfrutar de ese repaso que hacemos por la historia de la ciudad a través de un archivo de imágenes que es un auténtico tesoro. Y de nuevo hablamos del Málaga, pero en concreto de un hecho que en 1992 supone toda una conmoción para la sociedad malagueña y también, como no, para la española, porque la quinta ciudad, como era Málaga, la quinta ciudad del país, se quedaba sin equipo de fútbol. Y es que, lamentablemente se producía esa desaparición del Club Deportivo Málaga en 1992. Es de lo que vamos a hablar hoy y bien acompañada que me encuentro en esta mesa de nuevo por José Enrique Sánchez. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues, bienvenido. Un lunes más y efectivamente hablábamos hace unas semanas de ascenso a primera y hoy pues desgraciadamente vamos a hablar de un suceso que, como tú decías, conmociona a la ciudad porque se queda sin equipo de fútbol en la élite. Es verdad. Y Dani Marín, que es periodista deportivo y a quien vuelvo a saludar y a recibir en esta mesa y me alegra mucho hacerlo. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elena. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Encantado de estar aquí. Es verdad que para hablar de un episodio más dramático que la última ocasión, para hablar de uno de los grandes borrones de la historia del fútbol en Málaga, pero bueno, la historia está para contarla, para afrontarla y sobre todo para aprender de lo que ocurrió, porque es verdad que una de las desencadenantes que llevaron al Málaga a desaparecer, hubo muchos, ¿no? Seguro que va a haber tiempo para analizarlo, pero fueron las obras de remodelación del estadio para albergar el Mundial. Y curiosamente ese episodio se ha casi repetido, salvando los contextos y las distancias, ahora con lo de que se habla del Mundial, que la Rosaleda podía renovarse, remodelarse, y creo que fue una de las grandes losas que acabó sepultando la historia del Málaga, en este caso del Club Deportivo Málaga, en el 92. Bueno, José Enrique, Dani, ¿por dónde empezamos para hablar de este acontecimiento que, como decimos, conmociona también, ¿no?, a la sociedad malagueña? Porque claro, quedarse sin equipo de fútbol, con la importancia que ya empezaba a tener, ¿no?, en el marco nacional, ¿no?, una ciudad como Málaga. Sí, bueno, efectivamente, como decía Dani, pues digamos se unen una serie de circunstancias, como en esa especie de tormenta perfecta, donde empiezas con unas obras de remodelación de la Rosaleda para el Mundial del 82, ello lleva, digamos, a unas deudas importantes. Justo después viene ese quinquenio de oro, que también, digamos, es como una especie, digamos, de lo que se suele decir, ¿no?, una premonición, ¿no? O sea, estamos en lo alto del todo, pero el abismo está ahí detrás. Y bueno, pues los directivos, jugadores, malos, digamos, resultados. Y bueno, eso lleva a que efectivamente en el año 92, pues el Club Deportivo Málaga, fundamentalmente agobiado por las deudas, pues desaparece. Sí, la verdad que sí. Yo creo que fueron... Al final, para que ocurra algo tan grande como esto, tienen que pasar muchas cosas, concatenarse muchísimos hechos. El primero fundamental es que yo creo que hubo una deuda inasumible. El Estado, a través de la Liga, puso un plan de saneamiento al que los clubes podían acogerse para refinanciar su deuda en muchos años, que ahora es una especie del concurso, ¿no?, el concurso de acreedores que se llama ahora. Pero es verdad que el Málaga fue preso de muchísimas malas decisiones. Para mí una de las claves fue que hubo una especie de Falcon Crest, Juego de Tronos ahora, ¿no?, más moderno. En la directiva del Málaga hubo en 7 años 4 presidentes y cada uno con una forma de gestionar, con una forma de despilfarrar. Ya llegará el otro que ya se hará cargo del mochuelo que yo estoy haciendo. Se ficharon muchos jugadores muy caros, sobre todo en ese Super Málaga de Juanito del año 87. Vino Juanito, vino Cendrey, vino Clemente, vino Ruiz, vino Boquerón Esteban, después Macanaki, Cosli, es decir, un montón de fichajes, algunos con un rendimiento Onofre, ¿no?, con un rendimiento muy pobres, ¿no?, pero con una gran asunción de deuda que después fue una losa. Ahora realmente suena un poco como el chocolate del loro, ¿no?, porque se hablan de cifras más astronómicas con la tele y tal, pero hablábamos de 2.500 millones de pesetas, que fue la deuda que el Málaga no pudo asumir. Esos son ahora 15 millones de euros, que es casi lo que te cuesta ponerle las botas a un fichaje galáctico en primera. Si queréis, vamos viendo ya unas imágenes mientras seguimos comentando también cómo se produce esta concatenación de circunstancias que desembocan en esa, trágica, ¿no?, podríamos decir, o al menos que se lamentó profundamente, desaparición del Club Deportivo Málaga. Vamos a ver imágenes de ese equipo de la temporada y del último partido, que tenemos imágenes grabadas. Sí, pues esta es la última plantilla
del Club Deportivo Málaga. Ven ahí algunas caras conocidas, el propio Macanaki, ¿no? Uno de los jugadores que más sobresale, con Monreal, que entonces era el entrenador, José Luis Monreal. Esta es la última temporada deportiva del Club Deportivo Málaga. Este es uno de los partidos. Este partido fue muy importante. Aquí sale Domínguez y Menford, que fue un jugador costarricense que jugó en el Rayo, también temporada 91-92. Es muy importante porque esta es la antepenúltima jornada de aquel campeonato y el Málaga empata a 0. Tiene un gol muy claro Usillos que no acierta a convertir, y después, a la siguiente jornada, después de este empate, es cuando se certifica matemáticamente el descenso de categoría, que después hubiera sido un descenso administrativo porque antes de la desaparición descendió administrativamente por las deudas, pero que estamos fue hablando deportivo. Que desciende ya a esa tercera, ¿no? Categoría. Sí, en concreto no recuerdo bien si es la tercera o alguna segunda división B, pero vaya, en cualquier caso se borraba del mapa. Claro. Se ve también ahí una imagen en el Bernabéu, que jugaba contra el Madrid-Castilla, en uno de los partidos de ese año. Yo creo que este partido corresponde al Atlético malagueño, no estoy seguro, contra el Sevilla, un partido de Copa del Rey, es en Mario Armando Usillos, que ha sido eterno, ¿no?, en el Málaga, con muchísimas etapas, y esto es un partido contra el Castellón. José Enrique. Sí, estas es, digamos, las últimas imágenes que tenemos en existencia de ese Club Deportivo Málaga, y este partido pues el 7 de marzo del 92 en Castalia con el Castellón, donde hay un empate a 0 y bueno, pues Dani, que es un narrador perfecto. Bueno, es en la Rosaleda el partido. Sí, perdona, es la Rosaleda. Sí. A mí una de las cosas que me llama la atención de estas imágenes siempre son las vallas de publicidad con las bebidas alcohólicas, ¿no? Va con competencias cerveceras por ahí, se ven 2 o 3 cerveceras, y fue un partido en el que el Málaga empató a 0 contra el Castellón, que fue además un rival con el que se enfrentó ese año en Copa del Rey. Y fue un partido de mediados de temporada. Íbamos a Fernando Peralta, que era el portero, uno de los fichajes que vino a última hora para reforzar al equipo, y que curiosamente después acabó en el Castellón. Tanto él como Domínguez, al que hemos visto antes, después de desaparecer el Málaga, acabaron precisamente en el que ese día era rival del Málaga, que era el Castellón, en el que, por ejemplo, jugaba un jugador futbolista que después ha destacado mucho, que era Gaisca Mendieta, Claro. que después estuvo en el Barça, estaba en ese equipo. La verdad es que fue un partido triste, yo creo, como casi todos los que jugó el Málaga esta temporada. Claro, porque estamos hablando de que, bueno, pues ahora en la actualidad la gestión de los equipos de fútbol, más allá de las, cosas que puedan estar pasando en el seno de esa gestión, lo estamos viendo con el Málaga, pero claro, en esta época, ¿de qué estábamos hablando, no? De cómo se hacían las cosas, Dani. Sí, te refieres a la gestión económica, claro, que al final es lo que la lleva también, bueno, una de las causas que lo lleva a la desaparición, ¿no? Aquí, como decía Dani, digamos, hay unos años en los que hay un cambio sucesivo de presidentes. Es más, incluso en esta misma temporada, ahí estaba, si no recuerdo mal, era Pardo. Sí, Pepe Pardo. Y Toboso. Y Toboso, que incluso uno se presenta diciendo que es presidente en el club, el otro dice que no. Pero en el fondo de todo esto está esa deuda que los directivos iban, digamos, pasando de unos a otros. Aquí lo que se estaba como igual que, digamos, defensa nupantina, darle patada al balón y echarlo hacia adelante, ¿no? Entonces ahí se produce una suma de deuda, y al final, bueno, pues un directivo para irse dice: o me renováis los pagarés, o yo me eximo de la deuda, o no me voy. Y entonces todo esto lleva a ese punto. Es que es muy curioso eso que decías, porque eso fue en Murcia, porque lo tengo bastante fresco, porque con la biografía de Basti, cuando el Málaga termina, empieza la carrera de Basti, ¿no? Para Basti fue un poco en lugar del principio del fin, fue el fin del principio, ¿no? Porque realmente él debutó ese año. Y esa temporada empieza con Benbares de entrenador, dura muy poquito porque el Málaga pierde casi todo, ganan Copa del Rey, pero pierde casi todos los partidos. Después llega a Monreal y la termina en N. Y es verdad que creo que en la segunda jornada juega el Málaga la condomina, todavía con Benbares, y se presentan 2 presidentes que eran Pepe Pardo y Pepe Toboso. Y haber hecho el libro de Basti me ha permitido conocer un poco qué pensaba un futbolista, en este caso de perfil muy bajo de la plantilla, porque él tiene 17 años, en una plantilla de jugadores que no cobraban, que estuvieron encerrados. Y claro, y cuando el presidente, en este caso, hilando con lo que tú decías, José Enrique, que era Pepe Toboso, se presentaba ante ellos, él lloraba porque él no podía hacer nada, porque realmente era una deuda que ya tenían asumida de años atrás, ¿no? De hecho, incluso él, al ser el último presidente del Club Deportivo de Málaga, todavía tiene embargada, viene
como parte del peaje todavía de estos años. aquel, exactamente. Entonces, bueno, sería muy difícil buscar un culpable, porque también se podría mirar a la clase política de aquel entonces, que se formó una comisión ciudadana para poder aportar el capital social que pedía el Estado para refinanciar la deuda. No sé si eran 935 millones los que se pedían. Cuando 75 millones fue lo que se cubrió. Sí, se cubrió. Se podría mirar también a la Málaga empresarial, que no estuvo... Es decir, que yo creo que hubo una división de responsabilidades en este lamentable acontecimiento. Sí, y en ese último momento, pues también, claro, creo que el presidente tenía avaladas deudas, no sé, creo que era cerca de 300 millones de pesetas con los directivos. Entonces, claro, decían, bueno, en esa Convención Ciudadana se aporta capital, pero vosotros renunciáis a la deuda. Claro, nosotros somos los últimos que hemos llegado en este barco, pero tampoco queremos asumirlo. Entonces todo eso lleva... Y todo eso desemboca en unos episodios, concretamente el embargo de los trofeos del Club Deportivo Málaga. Es decir, hay una empresa que, cansada, digamos, de esperar a cobrar, pues, digamos, inicia un procedimiento judicial y los trofeos se embargan, y hay unas imágenes que tenemos al respecto que son, digamos, muy tristes, que subiendo esos trofeos a un camión para llevárselos. Vamos a verlos, porque ahora os quiero también preguntar por la afición, como bueno, pues también, ¿no?, vive toda esta época convulsa, y también si era lo único que estaba, o sea, si era el único equipo, ¿no?, al que le estaban afectando este tipo de circunstancias. Pero vemos primero esas imágenes, José Enrique. La ampliación del Estadio de la Rosaleda para el Campeonato Mundial de 1982 inició la carrera del Málaga hacia la quiebra. Todos los presidentes ingresaron en el club fuertes cantidades de dinero que ahora pretenden recuperar. Todos los presidentes, todas las juntas directivas tenían el respiro de que ya vendrá, que otro lo hará. Es decir, que los presidentes se iban con cierta tranquilidad porque sabían que lo que ellos no pagaran, habrían de pagarlo los demás si lo pagaban. Pero ellos son solo una pequeña parte de la larga lista de acreedores del Málaga. Algunos, cansados de esperar, han optado en los últimos meses por la vía del embargo. La mayor parte de la deuda, no obstante, será asumida por el Estado siempre que el Málaga se transforme en sociedad anónima. Para ello debe vender, antes del 30 de junio, acciones por valor de 635 millones de pesetas. Pero esta reconversión del Málaga, que debía ser la llave para su salvación, precipitó la catástrofe. La desaparición del Málaga para nosotros fue un golpe muy fuerte, porque pensamos, y sigo pensando, que no tenía por qué haber desaparecido el Málaga, porque había muchos métodos, además se dieron fórmulas para que el Málaga no desapareciera. Pero no sé por qué hubo algunas personas que no lo vieron de esa forma, pero el Málaga en aquella época, que podía deber 1.500 millones de pesetas, hubo propuestas claras y contundentes para rebajar la deuda a la mitad. Y luego incluso había unos terrenos que se podían recalificar en el que el Málaga se hubiera podido salvar e incluso haber tenido un superávit. Pero no hubo ahí, me parece, conciencia de lo que era aquello, y dejaron que el Málaga desapareciese. Para nosotros fue un golpe, para todo el que sentimos el Málaga, fue un golpe muy duro y grandísimo, El pésimo rendimiento deportivo del equipo ha perjudicado la venta de acciones, que apenas supera por ahora los 2 millones de pesetas, la cantidad más baja del fútbol español. Esta alarmante situación movió al ayuntamiento a crear una comisión ciudadana con deportistas, empresarios e instituciones públicas para facilitar la transformación del club. Pero este Senado de Notables solicitó a los directivos, como primera condición, que renunciasen a 300 millones que el club les debía para iniciar este camino sin deudas. Los rectores del Málaga se negaron y esta comisión, pocas horas después de su nacimiento, se disolvió. La Comisión Ciudadana pretendía ayudar desde fuera, apoyar desde fuera a un proceso muy difícil en el que todavía no teníamos nada hecho. Es decir, que a partir de ahora yo sigo con la esperanza de que empresarios de Málaga, a título individual, o instituciones o personas de Málaga, no dejen desaparecer a su club. Cuando uno miraba los datos y veía que una ciudad tan grande como Málaga había perdido un equipo en primera división, algo que no había ocurrido en ninguna otra ciudad europea. La verdad es que yo no entendía aquello, yo no pude comprender en aquella situación cómo no hubo empresarios, cómo no hubo malagueños que defendieron precisamente el que pudiera continuar el Club Deportivo Málaga. Fue, sin lugar a dudas, una decepción. Qué interesante el vídeo que acabamos de ver, y preguntaba yo antes de verlo cómo se lo estaba tomando también esa afición sufridora donde las haya, siguiendo siempre los pasos del Málaga, y sobre todo si era el único equipo al que le estaba pasando esto en una España
bueno, pues que empezaba a despertar también, ¿no?, a esa década de los 90, 1992, que fue un año absolutamente punto de inflexión, ¿no?, también con esas Olimpiadas, con todo lo que estaba pasando también en torno a la Expo 92. Y en cambio, oye, pues aquí estábamos en estas circunstancias. Pues mira, ese año descendieron 2 equipos por impago. El Málaga, hay que decir que tuvo un doble descenso. Descenso deportivo, fue antepenúltimo y descendió deportivamente, y un descenso administrativo que fue por no asumir las deudas y por no convertirse a sociedad anónima deportiva, que era la única forma que tenía de subsistir. Y el otro equipo que le pasó como el Málaga fue el Murcia. El Murcia también descendió, de hecho después descendió otra vez el Murcia. El Murcia descendió 2 veces por tema administrativo, aunque el Murcia a nivel deportivo estaba en mitad de la tabla, había hecho una temporada deportivamente para permanecer y descendió. Y con respecto a la afición, pues yo creo que fue un golpe grandísimo, grandísimo, porque dejaba de tener, aunque después hubo una transición, que si quieres ahora comentamos, pero dejaba de tener un equipo, un referente. O sea, la Rosaleda iba a estar vacía, no iba a haber camisetas blanquiazules, no iban a poder animar a ningún equipo. Y fue un palo muy duro. Sobre todo yo creo que mucha incertidumbre, porque es verdad que fue todo, se desencadenó a finales de mayo, cuando el Málaga desciende, esa sentada contra el Compostela, los encierros en la Rosaleda, que fueron para mí uno de los capítulos más dramáticos que se vivió en la Rosaleda, porque al final los jugadores, es verdad que siempre se suele decir que cobran mucho y tal, pero también pasaban apuros. Me refiero a jugadores a nivel general de todas las épocas, ¿vale?, que no se sienta nadie eludido. Pero también los trabajadores, no cobraban tampoco los que estaban trabajando, entonces también se encerraron en la Rosaleda para cobrar. Y después, una vez que llegó todo eso, pues llegó todo lo que de la Comisión Ciudadana, las asambleas para intentar salvar al club, no había presidente porque dimitió la Junta Directiva de Toboso. En definitiva, fue una concatenación de hechos que al final la extinción del club es el 27 de julio. Y para entonces ya hábilmente habían desligado, digamos, el número de registros del Club Deportivo Málaga y del Atlético Malagueño, que era el filial. Entonces, el Club Deportivo Málaga desapareció, el Club Deportivo Málaga desapareció, y se quedó como titular de la ciudad el Atlético Malagueño, que era el filial. ¿Qué ocurre? Que el malagueño empezaba en tercera división. Entonces ahí, digamos, se llenó un vacío, una vacante, y pasó a ser titular de la ciudad, titular de la Rosaleda del Atlético Malagueño. Sí, efectivamente, bueno, fue una hábil maniobra para que no desapareciera el fútbol como tal en primera línea. Y bueno, traeremos en su momento imágenes de ese Atlético malagueño que se transforma posteriormente en Málaga Club de Fútbol, de cómo consigue desde tercera ir como algo también insólito, subiendo cada temporada un peldaño hasta volver a primera división. Pero aquí efectivamente, digamos, yo creo que la afición nunca pensó que esto llegara a ocurrir. Los augurios eran malos porque los jugadores no cobraban, estaban esos encierros, las sentadas, pero probablemente era algo que no llegaba a plantearse que realmente pudiera llegar a producirse, pero lo han dicho algunos de los compañeros periodistas que estaban en el vídeo anterior. Bueno, pues entre esa deuda, y lo comentaba yo antes, que se va pasando de unos a otros, y la negativa última a renunciar a ella de esos directivos. Tenemos imágenes además de ese encierro. Pues sí, tenemos imágenes de ese encierro, imágenes un poco también dramáticas y que, bueno, nos van a dejar ver cómo vivieron familiares, jugadores y empleados ese encierro en las instalaciones del club. Pues vamos a ir viéndolas. A 2 semanas del final de la Liga, en plena lucha para evitar el descenso, jugadores y empleados iniciaron un encierro indefinido en los vestuarios de la Rosaleda, que tras 2 meses sin cobrar veían en ella la única salida de la bancarrota. Después de 30 horas, los encerrados depusieron su actitud, convencidos de que la directiva nunca les daría soluciones. Fue entonces cuando se desveló el drama humano escondido tras la crisis del club. Para los futbolistas, en su mayoría trabajadores privilegiados, es solo un mal trago, pero para algunos empleados es una auténtica tragedia. Los jugadores extendieron su actitud de protesta al último partido en la Rosaleda, protagonizando una sentada antes del pitido inicial. Esta acción, sin precedentes en el fútbol, fue aclamada por los espectadores, que tras la derrota ovacionaron a los jugadores y dirigieron su ira contra el palco. La masa social del Málaga señaló así a sus culpables. Recuerdo que fue el día del Compostela, ¿no? Y la afición pues ayudó y apoyó todo lo que pudo al equipo. Yo no sé si se hizo bien o se hizo mal en aquel momento de sentarse, porque ya soluciones no había ninguna, ¿no? Sentarse en el terreno de juego, porque ya no había nada que reivindicar, los jugadores no cobraban ninguno, ¿no? 5 meses sin cobrar,
Y yo creo que la cabeza en ese momento pues no se pensaba lo que se podía hacer, pero lo que sí es cierto que lo de la afición fue magnífico, ¿no? Porque si lo hicimos bien o lo hicimos mal, lo de sentarnos en el campo, lo que sí es cierto que lo único que se puede decir es que la afición lo hizo fenomenal, ¿no? Porque apoyó y sobre todo y por encima de todo estaba el Málaga, que era lo que quería, ¿no? Estaba por encima de los presidentes, de los entrenadores, de los jugadores, estaba el nombre de la ciudad, que era lo importante y era lo que clamaba al público en ese momento. El 17 de mayo de 1992 se recordará como el día más triste de la historia del Club Deportivo Málaga. La derrota por 0-1 contra el Compostela condenaba al equipo a Segunda B, después de 33 años consecutivos en las dos primeras categorías del fútbol español. Pero el descenso es solo un paso más en la vertiginosa caída del Club Deportivo Málaga. Cuando hace 51 años estos caballeros se juntaron para jugar por primera vez representando al Club Deportivo Málaga, no podían imaginar el azaroso rumbo que habría de seguir esta sociedad. Medio siglo de historia en el que sus mayores éxitos fueron 2 séptimos puestos en 1972 y 1974. Muy poco para un club que representa a la sexta ciudad de España. El historial deportivo del Málaga es mediocre. Está considerado como un equipo ascensor, o lo que en la nomenclatura del fútbol se denomina un modesto. Sus cifras económicas, sin embargo, discuten este título. Solo 10 clubes en España tienen un capital social superior y solo 2 una deuda como la suya, por encima de los 2.000 millones de pesetas. Pero lo que no podrá evitarse es la humillación sufrida por una ciudad para la que el fútbol, a lo largo del último medio siglo, ha sido tan solo pagar y sufrir. Y el Club Deportivo Málaga pues entonces desapareció. Desapareció para que nazca otro Málaga Club de Fútbol, otro equipo, entonces ya ha salido del malagueño precisamente, pues entonces que cogió el nombre de Málaga Club de Fútbol y desde luego, pues entonces gracias a Dios, pues entonces ha nacido en buenas manos y ahora pues sigue marchando precisamente en buenas manos. Málaga, la bombonera, flor de la Costa del Sol, tiene equipo de primera en el fútbol español. Oye, siempre uno se emociona, ¿eh? Cuando escucha el himno y ve también la afición como ha sido la gran compañera, ¿no? del equipo a lo largo de todas las temporadas. Pagar y sufrir, ¿eh? La frase de Miguel Ángel Cortés ahí, el compañero en la locución, es brillante. Sí. La afición del Málaga lo único que ha sabido hacer es pagar y sufrir. Son imágenes que adquirimos en su momento a Canal Sur para la colección para los documentales de la historia del Málaga y que efectivamente es una frase ahí lapidaria, ¿no? Y bueno, al final pues terminamos al montar el vídeo hemos terminado con esas imágenes de la afición y del himno que siempre al final creo que es lo que queda y lo que es la base para poder continuar. ¿Marca 1992 ese punto de inflexión del Málaga, de la historia del Málaga? Hombre, lógicamente. Antes fue en el 41, antes en el 83, ha habido cambio de siglas en el Malacitano en su día, después el Club Deportivo Málaga y es la defunción de un club que durante 51 años había sido el titular de aventuras y desventuras del malaguismo. Evidentemente sí, después es verdad que hay una etapa en la que... Es muy curioso porque el Atlético malagueño compitió ese año, en la 91-92, y estuvo a punto de subir a Segunda B, pero a punto que jugó la liguilla de ascenso y pudo subir. Y bueno, esto es un documento... ¿Y tenemos un documento? Sí, un documento único que consiguió Daniel Marín del hermano de Miguel y de Valentín Ramos, que es el documento de liquidación económica o de retirada de los fondos que quedaban en una entidad bancaria. Vamos, Dani nos lo puede contar. Sí, bueno, claro. Valentín era el administrador general y al final, digamos, las arcas del club, que metafóricamente es una expresión muy recurrente en el mundo del periodismo deportivo, pues lo que había en el club, porque lo que estaba en el banco eran números rojos, se lo llevaba a todos los bancos, pues lo que había en el club, pues el Málaga como afiliado a la Federación de Velocidad de Fútbol tenía que donárselo. Y eran 500.000 pesetillas o por ahí, y Valentín, que no se fiaba, yo creo que fue uno de los trabajadores que ha servido mejor al club durante muchísimos años, hermano de Migueli, pues extendió un cheque y él mismo fue a entregar el dinero al banco y justamente cuando lo entregara para que el cheque pudiera cobrar, en este caso la Federación de Velocidad de Fútbol, fueron las últimas pesetas del Club Deportivo Málaga. Bueno, como decimos, ahí se firma la defunción del equipo, pero afortunadamente recoge ese testigo el Atlético malagueño y a partir de ahí se empieza a escribir
Bueno, pues una historia paralela, ¿no, Dani? Sí, empieza en tercera, ya digo, estuvo a punto a nivel deportivo de empezar en segunda vez, se hubiera subido ese equipo de Fernando Rosa, y al final, por lo que se quedan son chavales que estaban en el filial, los siguen entrenando Fernando Rosa, se quedan 3-4 de la primera plantilla, como Basti y unos pocos más, y la historia es muy bonita después. Sí, la historia es muy bonita porque efectivamente con esos chavales de cantera fundamentalmente se va subiendo peldaño y ya digo que traeremos imágenes de esos sucesivos ascensos del que ya sería Málaga Club de Fútbol. Pues una historia que también contaremos, evidentemente, porque bueno, pues estamos aquí. Por cierto que este fin de semana el Málaga se enfrentaba al Córdoba. Hubiéramos querido un poquito más de suerte, Dani, para el partido, pero bueno. Aquí venimos a hablar del pasado, ¿no? Porque del presente, la verdad que están las nubes mucho más negras. Sí, bueno, fue un... no sé ni cómo definirlo. Pero es una jarro pena. de agua fría. Hombre, pues una pena, ¿no? Porque es verdad que ahí con esa afición siempre acompañando, total, ¿verdad? Y que te empaten en el minuto 90 y pico, con 12 de añadido, con uno más tú, y después de lo que te pasó más o menos igual la semana anterior. Bueno, aplauso a nuestro Málaga, claro que sí. Que esperamos también para la siguiente jornada que haya un poquito más de suerte y se firme esa victoria. Y nos queda el concurso. ¿Tenemos ganador? Tenemos ganador, David Cruzado, de la semana pasada, y para esta semana, para el concurso de las colecciones de Málaga en blanco y negro y la historia del fútbol, pues la pregunta es ¿qué año fue el de la desaparición del Club Deportivo Málaga? Bueno, pues ya saben que pueden escribir a ese número de WhatsApp que tenemos, ahí lo ven ya, 608 06 50 28, y bueno, pues ahí pueden enviar esa respuesta. José Enrique Sánchez, de la semana que viene más, ¿con qué tema venimos? Pues vamos a traer a un protagonista malagueño de la moda, del campo de la moda, Rafael Urquiza, que, bueno, pues tenemos las imágenes de su primer pase de modelo en lo que eran los baños del Carmen en aquel entonces, que estaban totalmente abandonados, y montó, todavía no tenía mayoría de edad, montó ese desfile, y bueno, pues es curioso lo que vamos a ver. Pues una propuesta interesantísima. Dani Marín, compañero, gracias. A ti. Que siempre me encanta y nos encanta recibirte. Nada, encantado. Hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes, pues muchísimas gracias también por acompañarnos una semana más, y ya saben que vuelven a tener una cita aquí en Málaga en blanco y negro en unos días. Que sean felices.